Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos un día más a un nuevo programa de Sonidos de Psicología. Y hoy continuamos con estos últimos programas, ¿no? Analizando artículos, trayendo la última información publicada y los estudios quizá, no sé si más interesantes, pero desde luego más entretenidos, que es el que nos trae hoy Álvaro, ¿verdad? Eso es. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas a todos. Y hoy, como no podía ser de otra manera, venimos a hablar de la Navidad. Si no lo estáis escuchando este programa cuando ha salido, este programa sale el 22 de diciembre de 2023, es decir, 3 días antes de Navidad. Claro, y yo lo primero te quiero hacer una pregunta, Julio, porque nosotros en el colegio estamos en un sitio muy céntrico, ¿no? Y tú, cuando salimos del colegio, ¿qué es, digamos, la cosa que ves que más te llama la atención ahora mismo? Pues ahora mismo lo que más veo son lo preciosas que son las luces de Madrid y sobre todo a 20 metros del colegio han puesto una bola de Navidad gigante de luces que cada más o menos media hora emite villancicos a un volumen estupendo. Eso es. Y bueno, digamos que esa bola de Navidad, ¿no? que vemos no solo se ve aquí, se ve en muchos países, ¿no? En teoría de tradición cristiana, ¿no? Donde celebra la Navidad. Y bueno, y sucede, ¿no? Y no hace falta irse al centro, en todos los barrios, ¿no? En un montón de sitios. Claro, si nos planteamos qué son realmente esa serie de luces, esa serie de objetos, etcétera, son símbolos, ¿no? Símbolos de la cultura dominante, entre comillas, ¿no? Hombre, aquí en España, desde luego, son símbolos casi muchas veces estereotípicos, son clichés, ¿no? Lo que entenderíamos por clichés, ¿no? Son, quiero decir, espumillón, un Santa Claus subiendo por la ventana, la estrella del portal de Belén, una caja de regalos cúbica perfecta de roja con papel de regalo dorado, que es un regalo que jamás he visto recibir a nadie y sin embargo creo que es el ideal de regalo que yo tengo en la cabeza. Eso es. Pues estos autores, Smith y sus colegas, en el Journal of Experimental Social Psychology, se planteaban si ver todo el rato este tipo de símbolos de esa cultura podía afectar a tu autoestima y podía afectar también a tu, digamos, estado de ánimo, ¿no? Claro, así simplemente pues podemos decir que sí, ¿no? Que nos pone más contentos. Pero ¿qué pasa si tú no celebras la Navidad? ¿Qué pasa si tú no perteneces al grupo que celebra la Navidad? ¿Te afecta negativamente? A ver, pues así a bote pronto lo que te diría es, mira, quizá la Navidad no, porque quizá es una fiesta en la que ya está tan globalizada que quizá sí se haya universalizado, pero entiendo que detrás hay un poco ese concepto, ¿no? De, oye, si yo estoy en un sitio en el que todo el rato las señales, los mensajes, los símbolos son estereotípicamente opuestos a mi cultura, ¿cómo me puede afectar eso? Eso es, como decían Buckmaster y Leary, que te sonarán efectivamente, la inclusión social es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos, digamos, excluidos de alguna manera, podemos llegar a sufrir psicológicamente, ¿no? Y ya si nos vamos a Tagfel y Turner, por ejemplo, también comentaban cómo cuando sentimos que nuestro grupo de referencia, ¿no? Nuestro grupo identitario está fuera un poco de lo dominante, también podemos llegar a sufrir. Y eso podría pasar en clases, en espacios de trabajo, en barrios, en los que, bueno, los símbolos de nuestro grupo no son los que se ponen, ¿no? Sino que se ponen otros. Esto fue un poco lo que se plantearon estos autores en este artículo, ¿no? Si, digamos, esos símbolos podrían afectar al estado de ánimo, a la autoestima o a los sentimientos de inclusión, ¿no? En función de si celebraban la Navidad o no celebraban la Navidad. Entonces, ¿qué compararon? Porque la Navidad, además, tenemos que entiendo que lo tuvieron en cuenta, ¿no? Que son muchas cosas. No,
O sea, puede ser la Navidad, lo que entendemos por Navidad cristiana o católica, ¿no? Pues el Belén, el nacimiento de Jesucristo, todo ese proceso, lo que entendemos como Navidad desde una cultura más occidental, que viene una de otra, pero que son dos celebraciones que prácticamente ya son completamente distintas. Efectivamente, pues el estudio se realizó en Canadá y básicamente lo que se consistía el estudio era que los participantes se dividían entre aquellos que celebraban la Navidad y aquellos que no celebraban la Navidad. Bueno, y lo que sucedía es que, digamos, tenían que completar un cuestionario, ¿de acuerdo?, acerca de su estado de ánimo, acerca de su autoestima. En este primer estudio tenían que completar un cuestionario simplemente con su estado de ánimo y un poco con las emociones que sentían, ¿de acuerdo? El caso es que a la mitad de los participantes se les puso un árbol de Navidad en ese cubículo, un cubículo blanco en el que completaban el cuestionario, y a la otra mitad no se les puso nada. Es decir, tenemos una condición navideña, entre comillas, y una condición neutra. Y lo que tenían que rellenar eran los cuestionarios, ¿no? Sin darse cuenta de que lo importante era, oye, ¿qué estímulos estoy recibiendo a mi alrededor? Efectivamente, era, como hablábamos antes, una especie de priming, ¿no? De a ver si afecta, ¿no?, ese árbol de Navidad a lo que se responde, ¿no?, en ese caso. Bueno, pues, por ejemplo, entre los resultados que encontraron es que a aquellos que no celebraban la Navidad en la condición navideña, es decir, cuando estaba el árbol de Navidad, sí que expresaban menos afecto positivo que los que estaban en la condición control, es decir, en la condición neutra. Y aquellos que celebraban la Navidad normalmente y que estaban en presencia del árbol de Navidad tenían más afecto positivo. Es decir, que aquellas personas que sí que para ellos ese árbol era un significado de algo agradable, que les debería evocar emociones y recuerdos gratificantes, pues bueno, eso se mostraba. Y sin embargo, aquellos para los que les generaba rechazo, incluso el mero hecho de estar en presencia les evocaba ese tipo de sensaciones y lo expresaban en los cuestionarios de evaluación. Eso es, era como que, por ejemplo, en la condición neutra, cuando no estaba el árbol de Navidad, no había diferencias entre la gente que celebraba la Navidad y la que no. Pero cuando estaba el árbol de Navidad, por ejemplo, ya tenían más seguridad aquellos que sí celebraban la Navidad. Y por consiguiente tenían menos seguridad, o mostraban menos seguridad o menos confianza aquellos que no celebraban la Navidad. Bueno, esto yo creo que mucha gente que nos escuche va a sentirse identificada en el sentido de que para mucha gente diciembre y la Navidad quizá no es la época más feliz del año, aunque ese sea el mensaje que está transmitido constantemente, ¿no? Y pues estos resultados van un poco en esa misma dirección, ¿no? Oye, tú te puedes hacer feliz este mes si para ti este mes simboliza algo agradable, pero si no, pues es que quizá no, hasta puede ser desagradable. Claro, y eso es lo que se plantearon cuando se pusieron a hacer el segundo estudio y dijeron, de acuerdo, pero ahora vamos a intentar comparar si esto realmente puede afectar a la autoestima y tiene que ver con el sentimiento de inclusión, que es un poco lo que estabas diciendo tú, si me siento incluido o no me siento incluido. Y aquí básicamente repitieron el experimento, pero compararon a personas de la religión cristiana, que son las que en teoría estarían relacionadas con el tema de la Navidad, y a personas del sijismo y del budismo. El sijismo del norte de la India creen en un dios y el budismo en este caso no rezan, no adoran. Básicamente se sentirían ciertamente o hipotéticamente excluidos, ¿no?, en presencia de otros símbolos, ¿no?, que están relacionados con la religión cristiana. Además son dos religiones poco occidentales, por decirlo así, ¿no? Al final pues el judaísmo o la religión musulmana sí está más integrada dentro de la cultura occidental, pero quizá el budismo o el sijismo o no tanto, o no, quizá nosotros no tenemos tanto esa impresión. Entonces son dos religiones que quizá no, ni por la parte religiosa ni por la parte cultural, se identifiquen tanto con el árbol de Navidad. Eso es, y a pesar de que son religiones que tienen millones de seguidores. Bueno, pues básicamente lo que encontraron en este caso es que los cristianos en la condición navideña, efectivamente, tenían, digamos, mejor mood, mejor estado de ánimo que la condición de control. También expresaban más seguridad y aquellos que no eran cristianos, en este caso sijistas y budistas, tenían menos confianza en la condición navideña. Vale, o sea que los resultados eran más o menos similares a lo que se encontró en el estudio anterior. Sí, y aquí, como te decía, habían añadido autoestima. Entonces, efectivamente, encontraron
que esos cristianos, digamos, mostraban mayor autoestima, ¿no?, cuando estaban en presencia de un árbol navideño, y eso se aplicaba tanto a la autoestima, digamos, social como a la autoestima de apariencia. Vale, o sea que parece que sí, ¿no? Que el estar en presencia de esos símbolos con los que no nos identificamos y, de hecho, que nos hacen sentir como outsiders, afecta directamente a nuestra autoestima, a nuestra autoeficacia, a nuestra sensación de bienestar. Claro, pero la pregunta aquí ya también era ¿por qué? Es decir, ¿por qué sucede esto? Bueno, para eso utilizaron esas medidas de inclusión, ¿no? De cuán incluido te sentías tú digamos, en presencia de otros símbolos, etcétera, ¿no? Claro, respecto a los cristianos, se sentían incluidos siempre, estuviera el árbol de Navidad o no estuviera el árbol de Navidad, pero sí que es verdad que la gente que no era cristiana, los sujetos que no eran cristianos, se sentían, digamos, menos incluidos cuando estaban en presencia de símbolos de otras culturas, en este caso, la Navidad. Por eso los autores dicen que esta bajada en autoestima, este menor nivel de autoestima, este estado de ánimo un poco peor, entre comillas, en presencia de los símbolos, podría deberse, al menos parcialmente, a que están en presencia de símbolos de otras culturas y eso le hace sentirse un poco excluidos. Pues el estudio está, sobre todo más cuando lo planteas al inicio, está muy interesante, y sobre todo las extrapolaciones que se pueden hacer con todas las limitaciones que tenemos que tener siempre al extrapolar resultados de un estudio a la generalidad, pero hostia, ¿hasta qué punto, no influye el sentirnos, el que haya representación? Aquí hablamos de religiones, pero puede ser de orientaciones sexuales, de identidades de género, de etnias, de culturas que no tienen que ser necesariamente religiosas, ¿no? Sí, al final, más allá de este estudio, que efectivamente, como tú decías, se nos pueden ocurrir muchas limitaciones, ¿no? Y los propios autores también lo señalan, y no deja de ser un estudio que claro, que de validez ecológica es complicado, ¿no?, extrapolar. Pero claro, quizá la reflexión es, vivimos en una sociedad, ¿no?, que está llena de símbolos que se relacionan con nuestra identidad, con nuestra propia identidad y la identidad de nuestros grupos. Y esos símbolos pueden ir a favor de nuestro grupo o pueden hacer que nos sintamos excluidos. Si nos sentimos excluidos, quizá eso puede tener algún efecto en nuestra autoestima, claro. Y sobre todo en las sociedades que cada vez son más pluriculturales, como algo positivo, entendemos, ¿no? Entonces... Claro, efectivamente. Lo que pasa es que esos símbolos de esa cultura que se impone, ¿no?, es la que dice qué es normativo y qué no es normativo. Por eso también creemos que es importante adoptar un poco, pues símbolos, ¿no?, de todas las culturas en ese sentido, ¿no?, para sobre todo favorecer sentimientos de inclusión que son los que vemos que están más relacionados con el autoestima y el estado de ánimo, claro. Y sobre todo utilizar estos conocimientos de este tipo de estudios, pues para poder desarrollar movimientos o políticas sociales que permitan, pues, es decir, que la Navidad la disfrutemos y que la podamos disfrutar todos los que vivimos en este país en este mes, se identifiquen o no con algunos de ellos, de esos símbolos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está nuestra aportación por Navidad este año, ¿no? Sí, así es. Os dejamos aquí. Este es el último programa de Sonidos de Psicología de este año y os animamos a todos a seguirnos el año que viene con más artículos, más podcasts, más entrevistas, y muchas gracias a todos por habernos escuchado durante todo este año, y muchas gracias a ti, Álvaro. Gracias, Julio. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.